Bien, y como sabes, estamos en una nueva serie que le hemos titulado Si me quieres, demuéstramelo. Si me quieres, demuéstramelo. Esta nueva serie, pues hemos hablado que muchas veces hay personas que piden de alguna manera que tú demuestres su amor, pero cuando no demuestras el amor como esa persona desea, tal vez puede llegar a pensar esa persona que no le amas o que tienes algo en contra de ella. Lo vemos, por ejemplo, cuando, no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, cuando hay un accidente, que de repente hay un accidente fuerte, a veces inmediatamente lo que hacemos es correr para ayudar a la persona que tuvo ese accidente. Pero a veces sucede que cuando tú quieres ayudar a la persona que tuvo el accidente, si tú no sabes de primeros auxilios, si no eres médico y mueves a la persona tratando de ayudarla y tú se la das, pero tal vez esa ayuda no es la que necesita. No sé si me estás siguiendo. Por eso creo que en nuestras relaciones es importante definir que muchas veces sí amamos a las personas, lo vimos el domingo pasado, nuestro amor debe ser ilimitado, el perdón debe ser ilimitado, pero los límites sí debemos de marcarlos muchas veces en nuestra vida. Ahora, el día de hoy yo quiero compartir un título que le he titulado No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. ¿Alguna vez rompiste una relación con esta famosa frase? No eres tú, soy yo. ¿Hay quienes han tenido novios, novias? ¿Sí? Ay, nadie levantó la mano. Si ya varios están casados, ¿cómo que no? Algunos van a decir, no, yo nomás tuve una. Yo nomás tuve una. Mentira, ¿verdad? Sé que por ahí a lo mejor tuvimos más de un novio, más de una novia. Pero tal vez cuando rompimos una relación, para tratar de ocultar lo que sentíamos, a veces nos escudábamos en eso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Yo soy el de la bronca, tú eres increíble, eres especial, pero híjole, yo tengo mi carácter, tengo mi forma y casi, casi decías, no te convengo, ¿verdad? Mejor ahí muere por tu bien. Y muchas veces tratábamos de romper relaciones con ese tipo de frases. Ahora, si tal vez tú nunca lo hiciste, tal vez alguien a ti te lo dijo, ¿no? Tal vez alguien a ti te dijo, no eres tú, soy yo. Y eso pudo romper tu corazón, pudo romper la relación. Ahora, cuando hablamos de esto, no eres tú, soy yo, hablo precisamente que sobre esta idea de cómo muchas veces queremos romper relaciones a causa de que no nos damos cuenta que hay ciertas cosas en nuestra vida que debemos de cambiar. Para nosotros a veces es más fácil romper una relación y decir, pues no eres tú, soy yo y mejor ahí queda, y romper una relación. Pero la Biblia nos habla siempre de tratar de la reconciliación, de reconciliarnos. No se trata de decir eres tú, soy yo, se trata de que podamos llegar a acuerdos para poder hacer una reconciliación en nuestras relaciones. ¿Me está siguiendo? Ahora, Mateo 18, 15 y 17 dice lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Ahora, Mateo 18, para poder entender este pasaje, necesitamos comprender el capítulo completo, el pasaje completo. Mateo 18, como sabes, Mateo él escribe a los judíos cristianos, aquellos judíos que se habían hecho ya cristianos, y especialmente el evangelio de Mateo va dirigido a esas personas, a judíos que habían sido ya cristianos, que eran cristianos, aquellos que habían recibido el evangelio, la palabra de Dios. Mateo está escrito para ese tipo de personas, para ganar al judío. Ahora,
En este capítulo 18 inicia el capítulo con una pregunta. Los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús acerca de quién sería el mayor. Oye, Jesús, ¿y quién va a ser el mayor allá en el cielo? Jesús les dice, miren, el mayor va a ser el que aquí sea el menor. Si ustedes quieren ser grandes allá, tienen que ser los menos aquí. Tienen ustedes que aprender a servir a los demás. Tienen que empezar a ver no por sus necesidades, sino por las necesidades de otro. Ese es el contexto de Mateo 18. Él empieza hablando de decir, no vean solamente por lo que ustedes necesitan, sino vean también por lo que los hermanos necesitan. Ahora, este capítulo 18 sigue avanzando, pero hay una pregunta que para mí es clave. Porque este pasaje de Mateo 18 nos enseña a cómo abordar las situaciones de ofensas sufridas de manera en que podamos caminar hacia la reconciliación. Mateo 18 se trata de eso, de cómo lidiar con esas ofensas que a veces personas nos hacen, hermanos nos hacen en la fe, que personas cercanas a nosotros nos hacen, para que nosotros podamos llegar a una reconciliación. Ese es el mensaje fundamental de Mateo 18. ¿Cómo tratar de solucionar esos problemas? Ahora, yo te pregunto, ¿alguien alguna vez te ha ofendido? Sí, levanten su mano, a ver, quiero ver. ¿Todos o, no, o nada más a mí? Todos en algún momento alguien nos ha ofendido. Lidiamos con la ofensa. Hay ocasiones donde incluso no solamente yo soy el ofendido, sino que otras veces yo he ofendido a otros. Muchas veces yo también me he equivocado en ofender a otros. Ahora, pero Mateo 18 nos habla acerca de tener humildad, de ofrecer perdón, de cómo convivir dentro de nuestra comunidad. Eso es lo que Mateo 18 abarca. Y de hecho es interesante porque cuando leemos este pasaje en versículos anteriores, podemos encontrar una parábola que Jesús habla acerca de la oveja perdida. ¿La has escuchado? Jesús dice, mira, había en un rebaño 100 ovejas y de estas 100 ovejas una se perdió. Entonces lo que hizo el pastor fue dejar a las 99 en el rebaño y fue a buscar a la oveja que se perdió para traerla de vuelta al rebaño. Entonces Jesús empieza hablando acerca de todo esto porque la práctica de los judíos cristianos era que si en algún momento alguien de los hermanos fallaba, pecaba en contra de mí, de inmediatamente esa persona dejaba de ser parte del grupo de amigos, de amistades, de comunidad dentro de la religión cristiana. Si alguien me fallaba, si alguien me decía algo que no era bueno para mi vida, de inmediatamente yo marcaba un rechazo rotundo y los echaba fuera dentro de mi comunidad. Entonces empezó a haber ciertos problemas dentro del cuerpo cristiano, porque se empezaron a levantar, de repente se levantaban chismes, como en toda iglesia se levantan a veces, ¿no? Hay ocasiones de repente que uno puede sentir algo en contra de alguien y ese sentimiento puede llevarnos a crearnos historias que a lo mejor ni existen. No sé si me explico. Hay veces que de repente una persona tiene una actitud que yo la tomo de una forma negativa y eso hace que yo empiece a crear una historia más profunda que la Rosa de Guadalupe. No, mira, no, no, estoy seguro que eso lo hizo porque quiso dañarme. No, es que yo estoy segura que eso lo hizo porque quería estarme dando lata. ¿Alguna vez has pensado cosas así? Cuando a veces pensamos que los demás hacen algo porque quieren lastimarnos y dañarnos, y inmediatamente nosotros tomamos una actitud negativa muchas veces en contra de esas personas. Ahora, Mateo 18, lo que Jesús trata de aclarar en este pasaje
es que podamos evitar precisamente esos problemas donde nos creamos historias que muchas veces no son, pero que dañan las relaciones. Muchos hermanos estaban dejándose de hablar, muchos hermanos estaban dejando de convivir juntos, muchos hermanos estaban marcando o haciendo grupitos a causa de que unos no se llevaban en contra de otros y a causa de que ciertos hermanos tenían ideas equivocadas sobre otros hermanos. Ciertas familias tenían ideas equivocadas sobre otras personas. Yo no sé tú, pero en algún momento a mí me pasaba que regularmente yo empecé a tener muchos problemas a veces en mi matrimonio a causa de que yo suponía que mi esposa hacía ciertas cosas para fregarme, como decimos aquí, ¿verdad? Muchas veces en México, para darme lata. Yo a veces pensaba que hacía ciertas cosas porque solamente quería criticarme o quería juzgarme. Entonces, estas suposiciones provocaban que yo tuviera actitudes equivocadas en contra de ella. Cualquier cosa yo lo tomaba mal. Cualquier cosa decía, yo decía, lo dice por mí. Y a veces no lo decía por mí, era un simple comentario. Pero cuando nosotros estamos lastimados en algún área, muchas veces cualquier comentario lo tomamos de manera personal. Cuando hay una herida en nuestro corazón, cuando estamos lastimados por algo de nuestro pasado, cualquier comentario que una persona pueda hacer, podemos tomarlo a mal y eso puede hacer que nos sintamos ofendidos. Ahora, hoy estamos en una generación donde la mayor parte de esta generación es una generación sensible que se ofende por cualquier cosa, ¿no? A veces ya por cualquier palabra cualquier persona se siente ofendido. Escuchaba una noticia que una aerolínea tuvo que pedir perdón públicamente porque cuando iban a despejar, el piloto mencionó: damas y caballeros, niños y niñas, abrochen sus cinturones porque estamos a punto de despegar. Sigan las indicaciones porque este vuelo comienza ya. Inmediatamente, una persona que no se identificaba ni como hombre, ni como mujer, ni como niño, ni como niña, se sintió ofendido y fue y reclamó por qué no habían mencionado su nombre. Dijo: yo no me identifico ni como hombre ni como mujer. Entonces, esto provocó que la aerolínea tuviera que pedir una disculpa pública porque la persona se ofendió. Ahora, es muy fácil que hoy en día podamos ofendernos por cualquier situación. Es normal. Pero la Biblia nos enseña también que hay ciertas cosas que necesitamos practicar para evitar la ofensa en nuestra vida. Lo primero es que nos dice la Escritura que si tenemos un problema con alguien, que si en algún momento tenemos una indiferencia con una persona o nos sentimos ofendidos por algo, hay una acción que nos dice la palabra y nos dice: ve, y en esta versión dice, y reprende estando tú y él solos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar con esa persona del conflicto que tenemos. A veces esto puede sonar tan sencillo, pero a veces es lo último y lo menos que hacemos, ¿cierto? Cuando tenemos un problema con alguien, es mejor crearnos historias sobre lo que pensamos que hizo esta persona o por qué lo hizo, que tratar de hablar con esa persona para ver por qué lo hizo. Y la Escritura nos enseña y nos dice: si tú tienes un problema con alguien, primero ve y habla con esa persona. Pero a veces, no me vas a dejar mentir, qué difícil es a veces poder hablar con alguien que tenemos un problema. Porque tan sencillo como ir y decir: oye, ¿sabes qué? Yo siento
como que no te caigo bien. Oye, ¿sabes qué? Yo siento como que tú tienes algún problema conmigo porque he notado estas actitudes. Ahora, la clave aquí está en acercarte con este corazón de decir, tal vez yo puedo estar equivocado, y por eso decimos, ¿sabes qué? Yo siento esto. Porque tal vez ese sentimiento no es una verdad. El miércoles hablábamos cómo a veces las emociones, ¿verdad?, pueden llevarnos a cometer errores. Estos sentimientos nos pueden llevar a equivocaciones. Entonces, cuando nos acercamos con alguien para arreglar un conflicto, es importante que vayamos y hablemos a solas con esa persona. Ahora, ¿alguien de aquí tiene algún conflicto con alguien? No levante la mano. Pero si es así, es importante que hables a solas con esa persona. Comentarle tu situación. Mira, creo que a veces tenemos mentalidades incorrectas acerca de lo que sucede cuando nos convertimos al cristianismo. Cuando tú y yo somos cristianos, creo que una de las mentalidades incorrectas es que pensamos que es Dios y luego yo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pensamos que cuando venimos al Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor, claro que hace un cambio en nosotros, pero a veces pensamos como que si Dios nos dijera, pues ya te transformé y de aquí para adelante dale tú solo. Como que si Dios nos dijera, pues ya, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora de aquí para adelante es tu chamba. Y a veces pensamos que en la vida cristiana tenemos que lidiar con ciertos asuntos en nuestras vidas a través de nuestra fuerza o a través de nuestra voluntad. Hay veces que nos cuesta trabajo tal vez ir y hablar con una persona porque sentimos tal vez que podemos llegar a ser vulnerables. Porque sentimos tal vez que muchas veces mi esposa, por ejemplo, cuando hablaba conmigo, ella me decía que no le gustaba platicar conmigo de asuntos complicados porque inmediatamente lloraba. Tú conoces a la pastora, cuando ella viene y toma el lugar, muchas veces empieza a llorar, ¿verdad? Porque es sensible, es así. Pero hay gente que no le gusta ser vulnerable y ahí dice, pues es que no lo quiero hablar porque lo traigo atorado. Y si hablo voy a chillar, ¿no? Y cuando quieres hablar, mira, quiero decirte algo, pero y empiezas a hacer pucheros y tal vez te cuesta hablar y dices, no quiero sentirme así. Pero debemos entender que en la escritura Dios no es que viene y nos salva para dejarnos solos, sino que Él todo el tiempo quiere estar de nuestro lado, va de nuestro lado, tratando de sanar nuestras heridas, ayudándonos a manejar las situaciones, porque Él ha establecido principios en su palabra para poder arreglar esos detalles que muchas veces en nuestras vidas nos causan conflictos. Si tú tienes un problema con alguien, la Biblia te dice cómo solucionar ese problema. No estás solo. No, pastor, es que yo no sé qué hacer. Mírale la palabra y aquí vas a saber qué hacer. No estás solo. Dios ha dado instrucciones para que sepas cómo arreglar ciertas situaciones en tu vida que están causando ofensa o problemas. No es que Dios dice, bueno, ya te salvé, ahora arréglatelas como puedas. No, constantemente en su palabra vamos a encontrar principios que nos van a ayudar a cómo sanar estas relaciones. Y uno de estos principios es: ve y habla con la persona. Ve y platiquen acerca del problema. No, pero es que tú no lo conoces, pastor, ¿cómo es? Es bien prepotente. Bueno, ¿y ya fuiste? Pues no, pero te estás creando historias. No sé si me estás siguiendo. La Biblia te dice primero ve y platícalo, ve y háblalo. Pero el problema es que ni siquiera a veces tomamos este paso y este principio que la Biblia nos enseña para arreglar estas situaciones. Ahora, Dios nos los ha dado
y nos dio estos principios para que podamos solucionar este tipo de problemas. Ahora, a veces esto debemos de entenderlo, que cuando hablo de Dios y luego yo, hablo de que muchas veces tratamos de resolver los problemas de acuerdo a nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, cuando la Biblia nos ha dado indicaciones de cómo resolver ciertos asuntos. El problema es ese, que no hemos seguido instrucciones que Dios nos da en su palabra claras para nosotros poder arreglar asuntos en nuestra vida. Mira, lo voy a poner con este ejemplo tal vez que pudiera parecer absurdo, pero que sucede hoy en día. Yo recuerdo que en una ocasión yo platicaba con una persona, que esta persona tenía un novio. Su novio no era cristiano, no conocía de Dios. Entonces, estábamos hablando acerca de la pureza dentro de la pureza sexual y cómo era importante llegar virgen hasta el matrimonio. Esta persona me comentó y me dijo: ¿sabes qué? Yo no creo que esto sea así. Yo creo que si pues dos personas se aman, pues no pasa nada si nos mostramos el amor con nuestro cuerpo. No importa si tal vez tenemos relaciones antes del matrimonio, porque lo importante y la esencia es el amor, me decía la persona, ¿no? Y uno cuando lo escucha, suena como lógico y puede decir, oye, es cierto, ¿no? O sea, tiene sentido. Ahora, la Biblia no nos enseña eso. Para poder tener una relación sana, dice la Biblia que necesitamos cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra pureza sexual para poder llegar virgen al matrimonio. Porque eso honra a Dios y eso testifica que en nosotros ha habido un cambio, una transformación y queremos honrar a Dios teniendo relaciones hasta el matrimonio, porque es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el problema es que muchas veces podemos meternos en conflictos o en problemas por no seguir instrucciones claras que Dios nos da. También otra instrucción yo le decía a la persona, bueno, porque me decía, bueno, y si también tengo un novio que no es cristiano, yo no lo veo mal. Ok, tú no lo ves mal, pero ¿qué te dice la palabra? La Biblia te dice, no te unas en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y tal vez hay ciertos pasajes que la Biblia nos muestra para poder tener una relación sana, clara, pero a veces nos brincamos eso y decimos muchas veces, es que yo voy a tratar de resolverlo. Es que mira, pastor, no es cristiano, pero yo me voy a esforzar para que lo cambie. Yo lo voy a ganar para Cristo. Yo me lo voy a ganar para el Señor. Yo te diría, ¿sabes qué? Primero gánatelo y ya después que te lo ganes, pues ve si funciona. No hagamos las cosas al revés. No sé si me estás siguiendo, pero muchas veces pensamos que somos salvos y ahora yo tengo que ver la manera en cómo voy a resolver los asuntos. No, Dios ha dado instrucciones para saber cómo arreglar esos problemas, para saber cómo lidiar con esas ofensas, para saber cómo lidiar cuando alguien de los hermanos peca contra mí o se equivoca. Dios nos ha dado su palabra para eso. Ahora, el otro problema que a veces existe es Dios y yo no. Dios y yo no. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en ocasiones hay veces que tratamos de dejar todo en las manos de Dios sin yo no accionar la parte que a mí me corresponde. Hay gente que a mí me ha tocado que tiene ciertos problemas y me dice, pero lo dejo en las manos de Dios. No, esta situación se la pongo en las manos. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué es la parte que a ti te corresponde hacer y que no estás haciendo? Porque hay gente que todo quiere resolver así, ¿no? No, pues yo lo voy a orar, yo lo voy a orar. No, sí, mira, tengo este problema con este compañero del trabajo, pero lo pongo en sus manos del Señor. Bueno, ¿y ya fuiste y hablaste? ¿Ya fuiste y platicaste con él como dice la escritura? No, pastor, porque yo confío más en lo que Dios puede hacer que lo que yo puedo hacer. Puede sonar bonito, pero no es así.
No se trata de que Dios va a resolver todos los asuntos que están en nuestra vida. Claro que Dios nos ayuda en muchas cosas porque, como lo mencioné antes, Él está con nosotros y no nos ha dejado. Pero hay cosas que a ti y a mí nos corresponden hacer. Hay acciones que tú y yo tenemos que tomar. Mira, si tú te das cuenta en este pasaje, Jesús les enseña a los hermanos: si tienes algún problema con alguien de tu hermano, ve y platica con él. Hay una acción. ¿Te das cuenta? Ve. No, pero es que yo lo voy a poner en manos de Dios. Sí, eso ya lo hiciste antes, pero ahora te toca también ir, platicar, saber cuál es la situación que está causando este problema. Ahora, sería equivocado confrontar a un hermano o a alguien muchas veces con cualquier cosa que no nos guste. También es equivocado decir: pues como el pastor me dijo que debo de hablar con aquellos que yo puedo tener problemas, voy a andar confrontando a todos. No se trata de estar causando problemas con cualquier persona. Hay cosas que muchas veces la Biblia también nos enseña a tolerar y ser pacientes. Hay cosas que tenemos que lidiarlas con paciencia. La Biblia nos enseña y nos dice: sopórtense unos a otros. Hay ocasiones que, sí, hay cosas que no me gustan, pero bueno, lo voy a descansar en el Señor. Pero hay ciertas situaciones que sí necesitan ser confrontadas y que necesitamos abordar. Hay ciertas cosas en nuestra vida que nos pueden llevar a chismes, a críticas, a juzgar equivocadamente, y cuando eso sucede, entonces sí, esa situación tiene que abordarse. Pero cuando son cosas que tú sabes que depende de la personalidad de una persona, híjole, pues a veces yo te diría: ten paciencia, sopórtalos. Yo sé que hay cosas muchas veces, mira, yo lo he visto. Tú te puedes dar cuenta en niños, por ejemplo. Hay niños que desde pequeños tú ves que ya tienen un carácter bien confrontativo, ¿no? Hay niños que por ejemplo, a todos los niños les están señalando sus errores. ¡Hey, niños, no se suban allí! ¡Hey, niños, no agarren esto! ¡Hey, niños, no! Y todo el tiempo están así, ¿cierto? Y hay otros niños que tú los ves y mira, ni dicen, los avientan, les pegan y ni dicen nada, ¿no? Pero hay otros niños que todo el tiempo señalan los errores de otros. Ahora, esto cuando crecemos se nota. Hay personas que, híjole, todo el rato señalan las equivocaciones y las fallas y los errores, y dicen por ahí que no hayan ni cómo caer gordos, ¿no? Ya no hayan ni cómo caer, o sea, ya, cálmate. Pero hay otras personas tal vez que no llegan a abordar situaciones que les incomodan, pero que les están dañando, pensando en decir: lo voy a poner en manos de Dios. Y aunque es bueno ponerlo en las manos de Dios, la Biblia nos habla a la acción: ir y hablar con esa persona. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que para nosotros es más fácil hablar de alguien que hablar con alguien. Lo vuelvo a repetir: para nosotros es más fácil hablar de alguien que hablar con ese alguien. Es más fácil decir: no, pero si lo conocieras, y si esto, y si el otro, y juzgamos y criticamos. ¿Sabes que eso no le agrada al Señor? Y por eso la Biblia nos dice: si tienes algún conflicto, ve y háblalo. No estés diciendo chismes, no estés hablando de esa persona, no estés hablando cosas que ni conoces. Y si más bien tú tienes un problema, ve y háblalo con esa persona. Es el primer paso: hablarlo, platicar. Hey, ¿por qué está sucediendo eso? Claro, muchas veces hay ocasiones donde cuando yo he sentido ciertos conflictos con ciertas personas, primero lo oro,
lo pongo en manos del Señor, le pido a Dios que Dios me ayude a poder hablar con sabiduría, y una vez haciéndolo, hablo con la persona. Busqué ya de Dios, busqué su dirección y tocamos el asunto, pero no dejo pasar el asunto pensando en que Dios en algún momento va a hacer algo. Ya, pues que Dios lo cambie y que Dios haga algo. Háblalo, háblalo. El problema es ese. Los hermanos en Mateo 18, para ellos era más sencillo que si alguien tenía un conflicto con ellos, lo dejaban. Mira, al cabo no soy yo. Si se va a perder, que se pierda. Si ya se equivocó y falló, pues ni modo, es su bronca. Y empezaron a tomar esa actitud en contra de los hermanos. Pues si él quiere seguir con esos errores y con esas actitudes equivocadas, pues es muy su rollo. Y cerraban su corazón. Ahora es interesante porque Jesús, cuando marca esta acción de ir, él habla, como les decía, esta parábola de la oveja perdida. A veces podemos pensar que solamente esta parábola se trata de Dios y nosotros. Podemos llegar a pensar de que esta parábola solamente habla del buen pastor, que es Jesús, cuando Él viene por nosotros, que somos sus ovejas. Pero ¿sabes lo que se refiere realmente a la parábola? La parábola está hablando que tú eres el pastor que debe de ir por esas ovejas que están perdidas. Tú eres el pastor. Porque Jesús les empieza a decir a sus hermanos, a la gente, a los cristianos: sabes, hay muchos hermanos que tal vez han fallado, han cometido ofensa en contra de ti, se han equivocado, pero es tu responsabilidad ir con esos hermanos y traerlos nuevamente al camino. No, pero es que yo no quiero lidiar y yo no quiero seguir teniendo problemas con esa gente. Es nuestra responsabilidad. Y necesitamos ver a esas personas que se equivocan muchas veces o que nos ofenden como esta oveja perdida, como esta oveja que necesita ser restaurada, como esta oveja que necesita la gracia del Señor nuevamente. Hay veces que no vemos a la gente con esa gracia. Hay ocasiones que no vemos a la gente de esa manera, la vemos como mala, perversa, la vemos como lo peor. Pero Jesús les enseña a sus discípulos, a la gente: ¿sabes qué? Necesitas ver a esas personas con gracia, con amor. Es por eso que también en este pasaje, incluso Pedro le pregunta: Señor, pero ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Y es allí donde Jesús le dice: 70 veces 7 si es necesario. Porque este pasaje habla de poder reconciliar y perdonar esas situaciones y ofensas que muchas veces tú y yo recibimos. Ahora, pero ¿cuál sería el proceso correcto para esta transformación y este cambio? Necesitamos entender que Dios obra a través de mí. No es que Dios me salva y luego me deja a la deriva para ver cómo yo soluciono las cosas. No se trata de dejarle todo en manos del Señor sin yo no hacer nada, sino se trata de entender que Dios quiere obrar a través de mi vida. Dios quiere sanar ofensas, Dios quiere reconciliar personas, pero lo quiere hacer a través de mí. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere que tú y yo trabajemos en esta reconciliación. Dios quiere que trabajemos en nuestras relaciones y Él quiere hacerlo a través de nosotros, porque necesitamos entender que si Dios ha mostrado gracia en nuestras vidas y Él nos ha perdonado una y otra vez y nos tiene paciencia y una y otra vez nos ayuda a pesar de nuestros errores, Dios quiere enseñarnos que tú y yo tenemos la gracia para también hacerlo con esas personas que lo hacen con nosotros.
Tú y yo lo hicimos contra Dios. Tú y yo lo hacemos contra Dios constantemente. Por eso Dios desea que tú y yo entendamos que necesitamos esa gracia de Dios. Y esto es importante. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos ayuda a cambiar. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos va a poder ayudar a tener esa transformación correcta en nuestro corazón. No se trata de tratar de hacer las cosas con nuestra fuerza o capacidad, como lo dije. No se trata de dejarle todo en las manos de Dios. Se trata de que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas y esa gracia actúe en nosotros para nosotros ser esos reconciliadores que Dios espera. Eso es la gracia de Dios. Dice el versículo: porque si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, lo que nos ayuda a hablar el conflicto con alguna persona, primero es que el problema es aclarado. Cuando tú y yo hablamos con alguien sobre un conflicto que tenemos, el problema muchas veces se aclara, ¿no? Hay ideas que tú y yo pudiéramos tener, pero cuando hablamos con la persona nos damos cuenta que esas ideas eran equivocadas. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, de recién éramos amigos, pero antes de ser amigos, yo recuerdo que mi esposa me decía que yo le caía mal, yo le caía gordo, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué te caía gordo? Ay, si yo soy bien buena onda. Yo decía, si yo soy bien buena onda, ¿por qué te caía mal? Ella me decía, no sé, dice, es que te veía, escuchaba ciertas cosas de ti y me caías mal. Y yo le decía, ¿pero por qué si ni me conocías? Y me dice, no sé, o sea, pero a su grupito de amigas, ¿verdad? De repente les caía mal. Y ellos tenían conceptos de mí equivocados. Por ejemplo, mi esposa me decía, es que mira, cuando yo recién te conocí, yo decía, no, este es un ojo alegre, ¿no? Porque platica con todas las mujeres y anda platicando con ella y con aquella, no es bien ojo alegre. No, de seguro anda con todas las mujeres. Y acá su mente empezó a alucinarse, ¿verdad? Con situaciones donde, pues en ese momento reconozco que tal vez no estaba muy bien, ¿verdad? Pero tampoco es que era así. Pero recuerdo que cuando ella empezó a conocerme, cuando empezamos a platicar, cuando tuvimos estas charlas más a solas, ciertas ideas equivocadas que ella tenía de mí empezaron a aclararse. Ciertas ideas que ella pensaba sobre lo que yo hacía empezaron a disiparse. Porque cuando hablamos con esa persona ciertos problemas que tenemos, hay las dudas que teníamos respecto al conflicto empiezan a solucionarse. Entonces yo te animaría que lo primero es que vayas, hables con la persona sola y dice la escritura, dice, y si te oye, has ganado un hermano, has ganado a alguien. Porque qué triste es que tal vez pudiéramos quedarnos con una idea equivocada de una persona. Pero qué padre es cuando hablas con una persona, se arreglan diferencias y una vez arregladas estas diferencias pueden llegar a ser hasta los mejores amigos, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Que hay veces que tú tenías la idea de alguien equivocada, pero cuando hablaste, no, ahora son súper amigos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, simplemente porque hablamos. Aclaramos las cosas, se solucionó el problema. Quizá te diste cuenta que estabas en lo correcto en ciertos puntos cuando hablaste con la persona, pero también él se dio cuenta que tú estabas correcto tal vez en otros puntos. Cuando hablas con alguien, tú te das cuenta, entonces esto lo hacías por esto, ahora entiendo, ahora entiendo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, yo le había pedido a alguien de la iglesia que hiciera algo.
¿verdad? Le había mandado un mensaje y le dije, oye, fíjate que necesito, si me puedes echar la mano a realizar este asunto. Era un asunto que para mí era importante y se lo había yo delegado a una persona. Entonces recuerdo que pues yo le dije a la persona y la persona no lo hizo. Y yo dije, qué raro que no lo haya hecho. Voy a volverle a marcar. Le vuelvo a marcar y le vuelvo a decir a la persona, oye, ¿sabes qué onda? No sé si me puedas ayudar a realizar este asunto que te encargué. Ah, sí, ahorita yo lo hago, va. Pues no lo hizo. Y recuerdo que en esa segunda ocasión yo empecé a llenarme de ideas equivocadas en mi mente. Oh, yo empecé a pensar, esta persona ya no me honra, no me respeta como pastor, esta persona quiere hacer lo que quiere. Y empecé, ¿verdad?, a alucinarme con un montón de cosas que empezó a generar un malestar en mi interior, honestamente. Yo llegué al punto donde esta situación empezó a llegar a amargarme en ese momento. Y recuerdo que yo empecé a hablar con mi esposa y empecé a criticar a esta persona. No, mira, yo le dije y no hace lo que le digo y ya me cansé y esto y el otro y empecé a sacar un montón de cosas que nada que ver. Y recuerdo que en ese momento mi esposa me dijo, ¿y por qué no le echas una llamada y le preguntas qué está pasando? ¿Por qué no ha hecho eso que tú le pediste? Para mí era difícil porque yo era de las personas que decía, es que si ya le dije, ¿por qué le tengo que volver a decir? Es que si ya le comenté, ¿para qué le vuelvo a decir? No, pues ya. Si no lo hizo a la primera o si ya le dije a la primera, pues es su problema. Desobediente, ¿verdad? Ahorita le voy a orar para que. Me decía mi esposa, no, trátalo de hablar otra vez. Por tercera vez, hablé con la persona y le comenté, oye, ¿sabes qué onda? No sé si te acuerdas que te había pedido esto. Primero te lo mandé en mensaje, después te hablé, pero veo que no lo has hecho y quiero saber por qué, porque yo me estoy alucinando, le dije a esta persona. ¿Qué está pasando? La persona me explicó y me dijo, pues mira, sí me dijiste y yo dije, ahorita lo hago y la verdad la primera vez se me pasó. La segunda vez que me dijiste, pero pues es que ahorita estoy de vacaciones. Me dijo, estoy fuera. Entonces no lo he hecho, pero no ha sido porque no quiera, la verdad. No he tenido un espacio, pero sí, perdón por no haberlo hecho cuando me dijiste. Arreglamos el asunto y mira, asunto sanado y resuelto. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo nunca hubiera hablado con esta persona? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tratado de entender por qué no hizo lo que yo le estaba pidiendo? En mí, para empezar, empezó a generar ideas equivocadas. Mi corazón se hubiera llenado de resentimiento. Mi corazón hubiera empezado a llenarse de amargura. Todo por no haber aclarado esta situación. Ahora, la Biblia nos enseña y nos muestra esto. El Señor Jesús constantemente, a pesar de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, Él nos da una y otra vez oportunidad para sanar y enmendar esos errores. Una vez viene y nos ayuda. Si volvemos a equivocarnos, Él viene y nos vuelve a ayudar. Y dice la Biblia que incluso si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará esas 7 veces. Es decir, que cada vez que tú y yo caemos y fallamos, el Señor viene una y otra vez y nos da una oportunidad. Ahora, el problema cuando nosotros no damos esa oportunidad, sí tiene que ver con nosotros y no es la otra persona. Eres tú, no es la otra persona.
Porque el perdón lo queremos dar o ofrecer solamente si la persona hace cosas correctas que a mí me gustan, si me muestra el amor como yo quisiera. Tal vez solamente a las personas que nos demuestran el amor como nosotros quisiéramos son a las personas que vamos a considerar. Pero tal vez cuando alguien comete un pecado o una ofensa en contra de nosotros, muchas veces nos es difícil otorgar el perdón, pero la Biblia, la Escritura nos enseña que ese perdón es necesario ofrecerlo cuantas veces sea necesario por la gracia que actúa en nosotros. Ahora, si tú y yo hemos recibido este regalo de Dios, dice la Escritura que necesitamos dar de gracia lo que por gracia recibimos. El Señor nos ha perdonado, mi deber es poder perdonar a otros. Ahora, sé que esto no depende de nosotros, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que actúa a través de nosotros para poder sanar esas relaciones que tal vez están rotas, están dañadas a causa de estos conflictos que se tuvo. Pero sabes, el primer paso para la restauración lo tenemos que dar nosotros. Hay veces que para restaurar ciertas relaciones esperamos que la otra persona dé el paso, pero la Escritura me enseña que tú y yo somos los que necesitamos dar el primer paso. El primer paso. Yo quiero animarte en esta tarde ya, que por un momento pudieras tú tal vez reflexionar. ¿Qué relaciones tal vez por egoísmo no has permitido sanar? ¿Qué relaciones tal vez por no tratar de escuchar la otra parte no te has permitido reconciliar? ¿Qué situaciones tal vez has permitido que se queden atoradas allí en tu vida, en tu corazón, y no has permitido que Dios te ayude a reconciliarlas y a sanarlas? El Señor Jesús en este pasaje enseña a todos aquellos que quieren ser sus discípulos a que tenemos esta responsabilidad de ir y reconciliarnos con aquellas personas que hemos tenido un conflicto. Es nuestra responsabilidad. Si algo tal vez a ti hoy te está calando con alguien, hoy te quiero animar, ponlo en las manos de Dios, claro, pero ten en cuenta que tú eres ese agente que tiene que ir y tiene que ser el responsable de restaurar esa relación. Pero ¿por qué yo, pastor? Porque tú recibiste por gracia lo que otros por gracia necesitan. Por eso tú eres el responsable. Por eso depende de ti. No, pero es que yo no quiero hacerlo. Sé que es difícil, pero la Biblia te enseña que tú necesitas ser el primero que dé el paso para poder reconciliar. Así que ¿por qué no te pones de pie conmigo en esta tarde?